Ok. Muy bien, muchachos. Muy buenas noches. Bienvenidos pues al curso de planeación financiera. Hoy nuestro primer encuentro sincrónico, miércoles 3 de agosto, son las 9:15 de la noche. Les doy la más cordial bienvenida a Paula Andrea Londoño, Alejandra Pérez, Claudia Milena, Alejandra Montoya, Alexandra Londoño, Astrid Lorena Zapata, Cristian Camilo Holguín, Daniela Tobón, Eric Chirito, Luis Lucero, Manuela Gil, Sandra Cardona, Yasmín Vargas, Jennifer Vargas y Yesenia Mosquera. Espero pues de que estas aproximadamente 5 o 6 sesiones que vamos a tener mm, nos vaya muy bien. Como es una materia de 2 créditos, las sesiones son 5. Entonces, si de pronto requerimos una adicional, pues la compartimos sin ningún problema. Eh, Espero pues que las conexiones no nos jueguen una mala pasada y nos podamos conectar pues en las fechas dadas, ¿sí? Ahora, hoy me comuniqué pues con la coordinadora, con Laura, y de pronto algunos tenían inconvenientes con el horario, pero no tanto con el día, sino con la hora, ¿sí? Entonces, no hay problema, eso lo podemos cambiar. Lo que pasa es que yo como pasé el cronograma y no me habían dicho nada, ni hubo de pronto una confusión al momento que yo mandé el aviso y fue que me equivoqué, que puse jueves y era miércoles, pero la hora era la misma. Sí, yo después lo corregí en el cronograma y en uno de los avisos volví y lo corregí colocándoles que era miércoles, pero de pronto a muchos como que no les queda fácil el horario de las 9:15. Entonces la idea es, yo ya, si ustedes están de acuerdo, pues creo que ya mañana cambiaría pues el cronograma y cambiaría eh, el horario y los días del encuentro sincrónico, que serían los martes a las 8 de la noche. ¿Sí? Sería los martes a las 8 de la noche. Yo que les pediría que ese día, a esa hora, me den un compasito de espera por ahí de 5 minutos, ¿sí? Mientras termino una conexión y arranco la otra, ¿sí? Entonces, porque tengo otra clase que termina a las 8, entonces, para arrancar con ustedes, ya sería pues que terminara la otra clase y ya mismo me conecto con ustedes para que me den el compasito de espera, pues que el, muchas veces piensan que es que uno no va a llegar o que a uno se le olvidó algo y abandonan la reunión y entonces no. La idea es que nos podamos reunir pues y estemos en, en contacto sincrónico una vez a la semana. 4, 8, 12, 16, 17. Bueno, ya creo que están prácticamente todos. Bueno, hoy vamos a ver la primera unidad acerca pues de lo que es la planeación financiera. Creo que ya todos miraron el cronograma, entonces haríamos ese cambio en el cronograma pues para los encuentros sincrónicos. ¿Están de acuerdo? Sí, señor, muy Sí, de acuerdo. profe. Sí, ok. Sí, porque es que el único día que ya podría sería mm, el martes, porque los lunes estoy en el Summer presencial hasta las 9:30 de la noche, ¿cierto? Entonces pues no se podría. El miércoles era el día que yo lo había cuadrado 9:15, porque ese día tengo también una clase, que es presencial, me tocaría salir de esa clase y llegar aquí, pero pensé que no había inconveniente con la hora, pero eso la podemos cambiar. Entonces el único día que podría realmente sería el martes, porque los viernes me dicen que ustedes no pueden porque muchos tienen inglés y que los jueves ya tienen otro curso y yo los jueves estoy también en Esumer hasta las 10 de la noche, entonces se dificulta un poquito. Marcela, ¿ibas a opinar algo? Hola, profe, buenas noches. Ah, Profe, sino que yo acabé pues hace unos minuticos de ingresar, sino que estaba pues como un poco confuso lo del horario. ¿Lo van a volver a cambiar para los martes a las 8? sí, que porque muchos no pueden los miércoles a esta hora. Y son todos, porque yo tengo otra clase
tengo otra clase hasta las 9. Mm, Me tocaría, bueno, yo ya miro entonces cómo me intento pues como organizar. Ya, entonces si soy la única, pues tampoco por una, pues va a haber un no, problema pues ahí. lo ideal sería poder que todos pues estuviéramos pues como encausados en el mismo horario y todo pues para que nadie se vaya a sentir pues que le cambiaron las reglas de juego o la situación. La verdad, cuando yo el semestre pasado di este curso y yo no tenía claridad pues en el límite de la hora, ¿cierto? Es más, hasta una estudiante me escribió, creo que fue ayer o hoy, no recuerdo si fue Alejandra o alguien me escribió y me dijo que, profe, pero es que yo tengo en el horario que la clase es a las 6. Y yo decía, ¿en el horario? Pues porque entonces yo dije, debe de ser que la clase tiene un horario establecido y debe de ser en otra, no que yo la adjudique. Entonces de pronto ahí pudo haber partido el error, porque el semestre pasado yo adjudiqué la hora y no me dijeron nada, ¿cierto? Yo dije, listo, nos vamos a reunir tal día, tal hora, y todos dijeron, listo. De pronto en esta oportunidad se les cruza a ustedes con otras asignaturas u otras obligaciones que tienen, entonces sí es como tratar de de que conciliemos de la mejor forma para que a todos nos vaya bien. En todo caso, pues, esa horita que puedes estar, esos 45 minutos o esa horita que no vas a estar, los puedes ver en la grabación, porque la clase queda pues grabada, ¿sí? Entonces no sé si tendrías algún inconveniente con eso Ah, o- no, no, profe, no, tranquilo que yo igual pues intento organizar. Pues ok. lo ideal es presentar todas las actividades. Pues yo Ujú. siendo muy honesta y pues con pena también, porque es que yo estoy repitiendo la materia, entonces no quería precisamente tener que perder más clases sabiendo que el ¿Vos la semestre viste pasado. conmigo el semestre pasado, no? Sí, profe, pero yo tuve varios problemas personales el semestre pasado. Ya te recuerdo. Vos me escribiste al final, ¿cierto? Sí, sí, señor, sino que Ok, ok. aún tengo a mi papá hospitalizado y todo, entonces, Sí, pues sí. ahí estamos. Ok, ok, ok. No, tranquila. De todas formas, pues, los inconvenientes que se puedan presentar, yo creo que los podemos conversar y tratar de solucionar, pues, de la mejor manera. Mm, lo más importante, muchachos, es presentar las actividades. Venir a los encuentros sincrónicos, porque uno de los encuentros sincrónicos aclara dudas, es en vivo y en directo, pues porque es sincrónico, entonces va uno a resolver las dudas de una manera pues más directa, que pues uno ve la grabación, pero y le queda una duda, pues ya le toca a ustedes escribir un mensaje, contactar al profesor, miles de cosas. En cambio, en el encuentro sincrónico llegan y de una van. La otra ventaja de asistir al encuentro sincrónico es que las actividades cierran el fin de semana y el encuentro sincrónico lo tenemos iniciando la semana. Entonces, si hay alguna duda frente a la actividad, pueden preguntar antes del desarrollo de la misma, aclarar dudas y eso les va a permitir pues llegar con más confianza a las pruebas. Aunque las pruebas son pues las actividades académicas que vamos a hacer son muy sencillas, son unos cuestionarios, un mapa conceptual, por allá tenemos un taller, tenemos como uno o dos talleres pues que tenemos que desarrollar acerca de uno de los temas que vamos a ver al final. El taller se resuelve en Excel, yo les doy miles de tips para que lo resuelvan de la mejor forma, etcétera, ¿sí? El mapa conceptual es de uno de los temas que vamos a desarrollar de una de las unidades que están en los módulos. Entonces, pues realmente pues las actividades no son complicadas. Lo que sí hay que, muchachos, hacer es cumplirlas en las fechas que están establecidas. Listo. Voy a compartir la pantalla, listo, para irles mostrando cositas acá. Me dicen Listo. si. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Ok, profe. muy bien. Vamos a ir eh, por acá. Entonces acá está el curso.
planeación financiera. Aquí en lo general están los avisos, estén muy pendientes de los avisos, muchachos. Yo a través del aviso les di la bienvenida como desde el 20 y pico de julio, pues ya terminando julio, y se las di pues porque yo dije, les mando el primer saludo pues y les mando todo el cronograma y todo por si tienen alguna duda, eh, puedan puedan solucionarla, ¿sí? O puedan contactarme por si hay algo, pues, en que tengan algún inconveniente. Pero no, nadie pues me escribió hasta ese momento. Muy bien, los avisos yo siempre les escribo recordándoles la actividad, recordándoles parte de los temas o informándoles algún cambio que acontezca o aclarando algunas dudas que ustedes tengan. Entonces, frente a los avisos, sí es importante que ustedes estén muy al tanto. Esos avisos les llega a ustedes al correo que tengan registrado, ojalá sea el institucional. Listo. El foro de bienvenida pues está abierto. En el foro de bienvenida era como para ver una breve descripción de parte de ustedes de lo que hacen, ¿sí? De las expectativas que puedan tener frente al curso y todo. Entonces, el día de mañana les estoy dando respuesta acá frente al foro de bienvenida, ¿sí? Porque como se aperturó desde el domingo, pero estaba esperando pues de que fueran muchos más los que estuvieran dando respuesta al foro de bienvenida. Hasta ahora ha estado Claudia Marcela, Sandra, Alejandra, María Alejandra, Manuela, Yesenia, Cristian Camilo y Claudia Milena, ¿sí? Entonces esperemos a ver si de pronto esta noche o mañana el resto contesta el foro pues de bienvenida. Dentro del curso, pues aquí está la presentación mía que es muy corta, muy concisa, mi nombre, qué hago, y es muy sencilla pues. Acá en los encuentros sincrónicos, acá que están los encuentros sincrónicos muchachos, eh, acá entra, hay que esperar que cargue y que nos salga a veces este avisito y ya entra uno y ahí va a ver el listado pues de los encuentros, ¿sí? Si no entrar aquí, dale start pues y ya él nos debe llevar a la reunión. Que hay que fijarse en la mayoría de los casos, muchachos, que la ventana eh, de elementos emergentes esté desbloqueada, ¿sí? Porque si los elementos emergentes está bloqueado, esto pone problema, ¿sí? Pone inconveniente. Entonces es bueno que ustedes verifiquen en sus equipos que esa ventana de elementos emergentes esté habilitada. Listo. Que eso muchas veces es lo que pone pues problema. Lo otro es que no tengan em, una sesión ya iniciada de Webex en su equipo, ¿sí? Que de pronto hayan entrado y hayan dejado el hosting abierto o algo, porque entonces él va a poner, eh, te bloquea pues y empieza a poner problemas, que no se puede conectar, que hay un problema con Webex, que hay esto, que hay lo otro, y eso se vuelve pues un problema muchas veces pues para uno conectarse, y más cuando ve uno que se está acercando como la hora de la conexión y uno no se puede conectar, como que empieza uno como a sufrir y qué pasará, será mi equipo, será la red, será esto por qué no funciona. Entonces como para que traten pues de subsanar eso, verifiquen en el equipo que eso sí, esa ventana de elementos emergentes la tengan habilitada. Bueno, aquí en la unidad número 1, que es la que tenemos, yo cada semana les voy a aperturar la unidad, ¿sí? La unidad correspondiente a la semana. Listo, entonces esta semana corresponde la unidad número 1, acá está la guía pues de la unidad, aquí está el contenido, recuerden que aquí entramos, ya leyeron este módulo de la unidad 1, estando acá. No, profe, yo Sí, no, en el sí, momento. Sí, yo sí lo he logrado visualizar. ok. Y lo pudiste leer pues bien, no te puso inconveniente pues al momento de ingresar. No, profesor, normal, salió otra ventana y se aperturó uno de los recursos. Correcto. Sí.
uno le da clic acá, sale otra ventana y en la parte inferior dice entrar. Le das entrar y él ya te lleva al libro que enseguida lo vamos a ver, ¿sí? Cada unidad tiene eso. Muy bien. Acá están las actividades que vamos a tener como base en cada una de las unidades. Acá en la unidad número 1 tenemos un cuestionario. Ese cuestionario es con base en qué? En el temario que hay acá. Entonces, leen esa primera unidad y van a responder el cuestionario pues en un bolión, ¿sí? La tarea de cuentas y estados financieros, entonces el cuestionario vale el 11% y la tarea de cuentas y estados financieros vale el 6%. Si nosotros abrimos acá, entonces el cuestionario está abierto desde el 1 de agosto, cierra el 7 de agosto a las 11:55, ¿ok? Ya hubo una persona que lo presentó. Tienen un solo intento, es realmente pues recontra sencillo el cuestionario. Imaginen que les doy 15 minutos. Entonces es sencillísimo, ¿sí? Es muy, muy, muy sencillo. Ahora, la tarea, ¿sí? La tarea es mucho más sencilla, ¿sí? Ya acá en la unidad temática, pues que tenemos en esa tarea, ¿sí? Vamos a ver, pues, la tarea es un taller de cuentas. Ahí está el taller, acá está el taller, ¿sí? Son unas cuentas, son los nombres de unas cuentas y los valores en 2 años de cada una de esas cuentas. ¿Qué hay que organizar con eso? Hay que organizar un balance general, un estado de resultados y un estado de costos, ¿sí? En la primera unidad hablamos de la necesidad de comprender dentro de la planeación financiera y para elaborar la planeación estratégica y poder hacer un cruce, tener un buen reconocimiento de los estados financieros, de lo que nos dicen, para qué sirven, qué nos muestran, porque a partir de ahí es que la planeación financiera empieza a tomar decisiones de inversión, de operación y de financiación. ¿Listo? Aquí me dicen que son 22 participantes, ¿sí? Todavía tienen 4 días, 2 horas. Y enseguida les voy a dar un tip, pues, para que ese taller lo comprendan más fácil y lo hagan mucho más rápido, pues, ¿sí? El caso, sigan las observaciones que están acá, ¿sí? Acá les dice, se adjunta la lista de cuentas con sus respectivos valores para 2 años, se debe ubicar qué tipo de cuenta es y a qué estado financiero pertenece, o sea, clasificarlos. Una vez elaborado lo anterior, se debe proceder a elaborar en Excel para los 2 años el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de costos. Se debe tener presente que se debe hacer el estado de costos para poder identificar el costo de la mercancía vendida y de esta forma poder cerrar el estado de resultados. Y una vez desarrollado con la utilidad neta o resultado del ejercicio, poder llevarlo al estado de situación financiera y cerrarlo. Esta actividad tiene un puntaje de 6 y adjuntar archivo en Excel con las cuentas respectivas. En ese archivo de Excel, muchachos, deben de elaborar el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de costos, ¿sí? Eso lo tienen que hacer en Excel. Se debe hacer formulado, ¿ok? O sea, el poder empatar las cuentas, el poder ligar las celdas. Sí, eso pues no tiene magia, eso es Excel párvulos, ¿sí? Ahora, para desarrollar este taller, yo tengo un canal en YouTube que se llama Luis Hernán Arango Garcés, ¿sí? En ese canal ustedes van a encontrar, hay de todo pues, ¿sí? Hay un curso de Excel básico, hay videos haciendo referencia a cómo se usan las matemáticas financieras con herramientas como Excel, como la calculadora financiera, con una calculadora normal, pero igual hay videos que nos van a enseñar a sacar el costo del capital y nos van a enseñar por acá, hay videos de valoración, cosas que vamos a necesitar más adelante. Nos hablan de indicadores financieros, ¿sí? De la función financiera de la empresa, de los estados financieros, de los indicadores de liquidez, de rentabilidad y endeudamiento. Y por acá, en este video, si ustedes lo ven, les va a ayudar también mucho al desarrollo de ese taller,
¿sí? Este que dice estados financieros básicos o este de estados financieros y su definición. Tienen casi la misma duración, pues, y eso les va a servir mucho para tener una base de cómo presentar la hoja de cálculo con la información que se les pide ahí en ese taller. Muchachos, las cuentas, el objetivo de ese taller es, primero, que tengamos claro cómo son los estados financieros. Segundo, cómo estamos en la comprensión de esas cuentas con que configuramos o con la que armamos los estados financieros. Ahí vamos a armar dos estados financieros de propósito general, que son el balance general y el estado de resultados, y uno de propósito especial, que es el estado de costos. ¿Listo? Entonces ahí yo les doy las bases, ustedes ahí pueden mirar la estructura, todo. Y por acá cuando lleguemos como a la cuarta unidad que vamos a hablar de la parte de valoración, vamos, por acá hay un video que nos va a hablar de valor actual neto y por acá tenemos otro que nos va a hablar de la tasa interna de retorno, el costo del capital y el valor presente neto. Eso lo vamos a necesitar para presentar el último trabajo por allá en la unidad 4. ¿Listo? Entonces aquí en este canal pueden encontrar varias cositas que les pueden servir a ustedes de apoyo para el desarrollo de algunas actividades que vamos a tener. ¿Estamos claros? Sí. Listo. Sí, Ahora, señor. si usted comprende la tarea y no quiere mirar el video, muchachos, no hay ningún problema. Si usted no quiere entrar al canal tampoco. Porque muchos pues después dicen, no, es que ese man lo que quiere es que entre más al canal, que no, no. El canal yo lo creé solo con un propósito de que sea apoyo para los estudiantes, ¿sí? Que sea un apoyo postclase para solucionar dudas, para ver cómo se hace, para aclarar muchas veces situaciones que le pueden presentar en la elaboración de un taller como esos. Y entonces ahí tienen pues el medio para solucionar eso. Y si la duda o la inquietud persiste, me pueden contactar que con el mayor de los gustos yo les trato de dar respuesta en el menor tiempo posible, ¿sí? En el menor tiempo posible. Ahí yo qué les pido. Recuerden que nosotros como docentes tenemos 24 horas pues más o menos para responder las inquietudes que ustedes tengan. Igual acá en la parte general, ustedes creo que por acá no, acá no está. Pero igual me pueden escribir un mensaje. Miren, acá me llegan los mensajes y yo ese mensaje, eso está ligado al correo, entonces yo automáticamente pues, yo estoy revisando constantemente el correo y, y trato de responder en el menor tiempo posible, ¿sí? En el menor tiempo posible para que yo trato, igual yo reviso el portal cada día para ver si hay mensajes, si hay alguna inquietud que necesiten resolver y trato de resolverla en el menor tiempo posible. ¿Listo? Entonces, cada semana yo les voy a abrir una unidad, cada semana cuando les aperture la unidad les voy a contar de qué trata la unidad, las actividades que hay para presentar, cómo se deben de presentar, ¿sí? Y si hay alguna duda, pues inmediatamente pues la aclaramos. Miren que en esta unidad vamos a hacer dos actividades, una que es un cuestionario y otra que es una tarea, que es montar ese taller en Excel y ahí tienen la herramienta pues para hacerlo. Listo. En la unidad número 2 creo que las actividades son dos cuestionarios. Uno vale el 10, el otro vale el 8. Son también cuestionarios muy sencillos que si ustedes leen el módulo de la unidad 2, quedan listos para responder los cuestionarios. Los cuestionarios son tipo Saber Pro, ¿sí? Falso, verdadero, en algunos casos, pero la mayoría son de selección múltiple, ¿sí? Única respuesta, múltiple respuesta. Ya para la unidad 3, ya en esta unidad 2, también aquí se activa pues lo del score. Ya con lo del score ustedes entran, le ingresan ahí les sale otra pantallita, le dan entrar y ya ahí les baja el módulo. En la unidad número 3, igual procedemos pues a desarrollar la actividad, ¿sí? En la actividad es un cuestionario y una tarea.
la tarea es un mapa mental, ¿sí? Que va a hablar sobre el pago de dividendos y el flujo de caja. Tiene un valor de 6%. Y el cuestionario de la unidad 3, el 11%. Igual, tipo Saber Pro, selección múltiple, con única y con múltiple respuesta. Y en la unidad temática 4, el contenido es acerca del costo del capital, el valor presente neto, la tasa interna de retorno. Yo acá les pongo los videos que les mostré ahorita en YouTube. Aquí están, ¿sí? Hay 3 videos. Aquí está el contenido, pues, en el score acerca de ese tema. Y hay una tarea que habla acerca de la evaluación de inversiones. Cómo evaluar una inversión de acuerdo a lo que le plantean ahí en la tarea. ¿Qué deben de hacer? Montarla en Excel. Cuando lleguemos a esa unidad, en el encuentro sincrónico, yo les muestro la rúbrica y les cuento pues de qué se trata y cómo se debe presentar. Listo. Yo cada semana les voy activando el contenido de cada una de las unidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para darle alguna duda al respecto, muchachos, espérenme, yo miro aquí los mensajes. La otra cosa es que ese fondo de esos mensajes que es azul, eso a veces uno como que los tiene uno que, a ver, Sandra, listo, profe, muchas gracias, buenas noches, profesor. Daniel Alejandro. Vamos súper bien. ¿Vamos bien? Sí, demasiado bien, está muy entendible. Ok, aquí dice, buenas noches, profe, ¿cómo hago para ingresar al encuentro sincrónico? Daniel ya está conectado, ¿o no? Que como estoy compartiendo pantalla. Señor, Sí, ok. ¿Te dio dificultad el ingreso? Daniel. no señor, estaba un poco perdido, pero lo logré encontrar. Ok. Pero yo ahí en el aviso les di la descripción más o menos como entraban, ¿cierto? Por eso yo les pido el favor de que siempre estén muy atentos a los avisos, ¿sí? Porque muchas veces cambian una herramienta y entra uno y uno dice, uy, y se pierde, y pierde uno mucho tiempo bregándose a conectar, o se cae la conexión para acabar de ajustar y queda uno como más enredadito. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que son los antecedentes históricos y el rol del administrador financiero. Acá es muy importante ir ligando situaciones. Aquí se hace un comentario muy amplio y muy relacional entre lo que es la planeación estratégica y la planeación financiera, ¿sí? Entonces, empieza haciendo como un recuento histórico de a partir de cuándo más o menos empezaron a implementar sistemas que dieran directamente con la planeación y de esta manera poder anticiparse a muchas crisis que se pudieran presentar. En otras palabras, ¿cómo mitigo el riesgo ante una eventual situación que no me va a favorecer? ¿O cómo hago para yo poder? Porque el riesgo en última yo no lo puedo eliminar de ninguna manera. Yo puedo tener los 1001 seguro y con eso lo único que yo hago con los 1001 seguro es mitigar el riesgo, más no lo elimino, ¿cierto? En las finanzas lo que se trata es de poder planificar adecuadamente para que los riesgos se puedan mitigar y cada vez yo pueda manejar de forma proactiva las situaciones adversas que se puedan presentar, es decir, dar una lectura adecuada del mercado, cubrirme en riesgos a través de muchas situaciones, ¿sí? Establecer perfiles de riesgo y eso va a conllevar a que si yo me anticipo, voy no a eliminar, sino a mitigar el riesgo y voy a evitar posibles pérdidas, ¿sí? O voy a evadir situaciones que desfavorezcan mis portafolios o desfavorezcan mi operación empresarial. Todo esto se dio a partir pues, de la Gran Depresión que tuvo el mundo en el año 1929 debido al derrumbamiento de Wall Street, que se cayó la bolsa de valores más importante que hay en el mundo. Recuerden que Estados Unidos es el motor financiero del mundo, ¿sí? Y en 1929 se vino al traste.
Por lo general, cuando casi siempre a una guerra la antecede una crisis financiera. ¿Y por qué se da casi siempre la guerra? Para poder salir de la crisis financiera, ¿cierto? Entonces miren que muchas veces, ¿cómo se salió de esa crisis de 1929? ¿Cómo Estados Unidos recuperó el terreno perdido después de ese año? Con toda su industria militar en la Segunda Guerra Mundial, siendo el país líder de los aliados para derrotar al régimen alemán, ¿cierto? Entonces, toda la industria militar fue la que propició o proporcionó un desarrollo armamentista grande a partir de Estados Unidos y los países aliados, y entonces a partir de eso Estados Unidos se erigió como un nuevo imperio, como una nueva potencia económica y empezó a liderar el mundo en todos esos aspectos. Recordemos pues que financieramente hay un dicho que tienen los economistas que reza que si Estados Unidos estornuda, a la humanidad le da gripa. Y eso es lo que estamos viviendo igual ahora. Ayer salía un artículo que anotaba que estamos a un dedo de que se inicie una guerra nuclear, ¿cierto? O sea, todo se está confabulando como para que eso se dé. Y como estamos en plena crisis económica mundial, nada raro para que levanten otro conflicto, pues a ver si alguno de los que está en grave crisis sale a flote, ¿cierto? Claro está que si nosotros nos ponemos a ver en estos momentos entre la guerra de Rusia y Ucrania, al que mejor le ha ido, a pesar de todos los bloqueos, de todas las multas, de todo lo que le han hecho, al que mejor le ha ido es a Rusia, ¿sí? El rublo es la moneda que más se ha revalorizado en los últimos meses en el mundo, ¿cierto? Y las demás monedas del resto de países en el mundo, lo que ha hecho es que se ha devaluado, ¿cierto? Entre ellas el peso, pues que la moneda nuestra es de las más devaluadas, ¿cierto? Y eso conlleva pues una serie de matices de pobreza, de desabastecimiento, de altas tasas de cambio, y lo único que en lo que eso germina es en que haya mucha más pobreza cada día. Muy Profe, bien, qué pena. ¿Qué señor. hay de cierto que Putin respaldó los rublos como en oro? Pues volvió como al patrón oro y de pronto por eso tiene como tanta estabilidad, ¿verdad? Eso es solo una parte. Lo que pasa es que, a ver, cuando Rusia declaró la guerra y la invasión a Ucrania, eso no fue que Putin pues amaneció ese día y dijo, bueno, voy a invadir a Ucrania porque ya estos manos me tienen cansado. No, eso fue algo muy planificado. Y Putin planificó también la invasión a Ucrania, que él se imaginó todos los estadios que podían acontecer cuando él declarara esa guerra, ¿cierto? Pero él tenía el sartén por el mango para muchas de las situaciones que hoy día estamos viviendo, el desabastecimiento del trigo, del cereal, el gas en Europa, el petróleo para Europa, todas esas situaciones él las tenía claras y que las tenía a su favor, pero igual él sabía que Occidente se le iba a ir encima y le iban a empezar a bloquear. Entonces, él como tiene gas, tiene petróleo y es un gran abastecedor de más del 40% del trigo y el cereal del mundo, que dijo, con todos los que necesiten de eso, que yo les exporte o les venda, me tienen que pagar en rublos, no en dólares, no en euros, porque cuando pagan en dólares y en euros, tienen que pasar por una ventanita donde se pueden bloquear, ¿cierto? Entonces ahí qué hacen, no, me pagan en rublos, ¿sí? Entonces el hombre fue muy astuto, organizó todo el panorama, organizó todo el paisaje de manera tal de que eso financieramente no lo fuera a afectar. Y miren que hasta ahora no lo ha afectado y financieramente están estables y están bien. Mientras que al otro lado están más bien mal. Y acá a este lado del mundo nos vamos a poner peor, pues si el hombre no deja que saquen todos esos alimentos desde los puertos de Ucrania, ¿sí? Que en lo que él más guarda interés es
en todas las zonas que producen alimentos en esa área del Donbass y la salida al mar que tiene Ucrania. Para él esos puertos son algo estratégico, porque Rusia como tal no tiene toda esa salida al mar que tiene Ucrania y no tiene todas las tierras fértiles que tiene Ucrania. Entonces él se estaría asegurando pues lo que es la alimentación y la salida al mar para transportar los alimentos que le van a quedar a él donde él gane la guerra. Sí, la zona pues más fertilizada que tiene esa área donde él está luchando pues para quedarse con esa extensión. ¿Listo? ¿Estamos ahí claros, Daniel? Muy bien. La planeación estratégica y la planeación financiera es algo que debe ir de la mano. Hace años, la mayoría de los gerentes y los administradores no ligaban tanto la estrategia a la parte financiera. Hoy día es fundamental trazar las metas, pero con una visión financiera en el corto, mediano y largo plazo. O sea, la planeación financiera es esencial, pero desde lo estratégico. O sea, yo tengo que ligar mi misión y mi visión a poder alcanzar también esa meta financiera que está como objetivo. Miremos que en muchas empresas han fracasado es por no tener directamente ligados la parte estratégica con la parte financiera. Entonces, muchas veces eso se ve ligado es a que hay malas planeaciones estratégicas, no se tiene claro cómo se va a desarrollar esa visión, en qué tiempo se va a desarrollar, si cuento con los elementos necesarios y suficientes para desarrollarla. Y adicional a eso, cuento con los recursos y hago una planeación adecuada financiera de que sí me lleguen los recursos para poder asegurar el crecimiento y la permanencia. Recordemos que en, 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 en las finanzas es esencial cumplir el objetivo básico financiero. Y el objetivo básico financiero no es más otra cosa que el poder crecer, permanecer y generar utilidades. ¿Para poder qué? Maximizar la riqueza del dueño del capital. ¿Para qué contratan un gerente? Para maximizar la riqueza del dueño del capital. Si el gerente no cumple ese objetivo, lo echan, o sea, lo cambian. Le dicen, no, hermano, es que yo usted lo contraté, fue para que maximizara esta vuelta, pues, para que me diera más plata, más capital. Si no logramos eso, entonces usted no está cumpliendo el objetivo para el cual lo contraté. María Catalina, ¿iba a decir algo? No, profe. Ok, muy bien. Profe, yo sí, me repite, permanecer, crecer y qué más. Crecer, permanecer y generar utilidades. Gracias. Listo. Muy bien. El administrador financiero o gerente financiero siempre debe tener ese perfil de estratega, ¿sí? Porque eso juega un rol muy importante dentro de toda la planeación estratégica. Pues él es el que va a tomar las decisiones de operación, de inversión y de financiación. Va a fijar precios de ventas, va a determinar la estructura de costos, va a decir qué gastos puede tener la compañía, qué decisiones financieras se van a tomar, nos vamos a endeudar, por cuánto nos vamos a endeudar, vamos a invertir, cuánto vamos a invertir, hay que renovar maquinaria, hay que comprar nuevos equipos, nos tenemos que expandir. Todo eso siempre tiene que ir acompañado de un estudio financiero. Esto no se puede hacer a ojo de buen cubero, pues como dicen los abuelos, no, ni con puro sentimiento tampoco, ¿sí? Hoy día y desde hace pues varios años lo que se estila es, vamos a crecer, presénteme el proyecto de crecimiento. Nos vamos a expandir, bueno, ¿y cuánto nos cuesta expandirnos? ¿Y cuál sería el retorno de esa expansión? ¿Qué tengo que hacer en primera instancia? Estudiar el mercado. Luego, hacer un presupuesto de costos de cuánto me vale el expandirme, pero también tengo que hacer un presupuesto de ventas. Después de que yo abra ya, ¿cuánto pretendo vender? Y si eso que va a vender me va a alcanzar a cubrir todos los gastos. ¿Y cómo me los va a cubrir?
¿cierto? ¿En qué medida me los va a cubrir? Entonces miren que la planeación financiera es algo que es esencial. Y para eso hay una construcción de una serie de modelos, pues, dentro de esa planeación financiera, que son una cantidad de herramientas, pues, que nos van a ayudar a pronosticar el futuro. Es decir, las proyecciones que hoy hacemos, hay una serie de herramientas que me van a permitir saber cuál será el periodo de recuperación de la inversión, cuál será el valor presente neto de esa inversión que voy a hacer, la tasa interna de retorno, en cuánto me va a retornar frente al costo del capital, si estoy agregando valor o por el contrario estoy destruyendo valor, qué resultados financieros puedo obtener. Entonces hoy día hay una serie de herramientas que me van a permitir a mí evaluar las decisiones que yo voy a tomar de manera anticipada. Pero ahí hay que aclarar algo, que a pesar de que yo evalúe las proyecciones, no dejan de ser proyecciones. Me explico. Yo puedo tener un proyecto hoy de crecimiento y de expansión a un negocio, ¿cierto? Y yo hago todas las proyecciones y a hoy es maravilloso el negocio, a hoy, ¿sí? Pero cuando ya llegó el momento de ejecución, se nos cayó la estantería porque hubo una serie de variables externas que nadie contemplaba porque era pues nunca nos pasó por la mente y llegó eso y se tiró el proyecto. Ejemplo, la pandemia, ¿sí? Cuando terminó el 2019, terminó con las mejores cifras para la mayoría de los empresarios en el país y se auguraba un muy buen 2020, un excelente 2020. A los 2 primeros meses había pues un optimismo grande, pero ya a finales de enero, principios de febrero se empezó ya a hablar pues del virus y que venía duro y que iba a ser muy complicado, que esto y que lo otro. Y llegó marzo y nos encerraron a todos. O sea, todos esos proyectos que eran excelentes y que tenían muy buenas proyecciones, llegó una variable externa, como fue un virus que nadie predijo y nadie se lo imaginaba ni nadie lo pensó y se tiró en todos los proyectos, ¿cierto? Entonces, hoy yo puedo planear, pero hay cosas que se nos salen de las manos, ¿sí? En la planeación, hay un dicho por ahí que reza que el papel todo lo puede, las proyecciones también todo lo pueden, ¿sí? Pero el momento de verdad, de verdad, de verdad, es el que nos va a llevar a cuando estemos en plena ejecución. Miren, por ejemplo, que no estuviéramos en pandemia y empezamos a proyectar el negocio en finales de 2021. Íbamos bien y es un negocio en el que necesitamos importar. Si al primer mes del año de 2020 ningún analista se imaginó que el dólar iba a tocar un techo de 4.600 pesos este año, ¿sí? Porque rondábamos tasas de 3.700, 3.800, 3.900. Y en la mayor de las proyecciones que hicieron era que la tasa de cambio podía llegar a los 4.000. Pero de un momento a otro le pegó la disparada del siglo y llegó a 4.600 pesos, ¿cierto? Y hay una serie, y teniendo en cuenta muchas situaciones exógenas que podían ocurrir, ¿cierto? Entre ellas, estábamos en un año electoral, el 2022, un año electoral, que en el año electoral se crea mucha incertidumbre, igual teníamos un cambio de modelo, y ese cambio de modelo que se iba a dar, cómo iba a afectar los mercados, o los mercados cómo iban a descontar esa situación. La crisis logística que se da en el mundo, pues en la etapa pospandemia, que todos los puertos están atascados, las mercancías no llegan, entonces hay gran desabastecimiento y como hay gran desabastecimiento, o sea, la demanda es mayor que la oferta, entonces la inflación se dispara. Y al dispararse la inflación, entonces eso nos aporrea a todos. ¿Qué aporrea? El consumo. Como todo está más costoso, entonces consumimos menos, entonces las empresas se estoquean más en inventarios, ¿sí? Y eso va a tener repercusiones muy grandes en todo el circuito económico. Y adicional a eso, la posible recesión en Estados Unidos, ¿sí? Que ya estamos en recesión técnica, pues. Y ya con esa recesión técnica, lo más seguro
hay que esperar cómo evoluciona este tercer trimestre. Ojalá que ya haya un crecimiento, así sea lo más mínimo de lo mínimo, pero que sea positivo, porque ya si se da otro crecimiento negativo, o sea, hay otra contracción de la economía americana, ya se declara ya no una recesión técnica, sino una recesión en todo su esplendor. Y uno de los países perjudicados ante esa situación seríamos nosotros, ¿sí? Y ante eso muchas empresas tendrían que volver a replantear su estrategia, hacer una nueva planeación financiera, ¿sí? A mirar eso, qué tanto va a poder afectar o no el trasegar pues de las empresas como tal, ¿sí? Y de los resultados financieros. Entonces miren que el estar constantemente empapado de todo eso va a hacer que el administrador financiero dentro de su planeación esté enterado de qué, de su entorno. Y recuerden que hoy debemos de tener un pensamiento global para un actuar local, ¿cierto? Es decir, yo tengo que mirar cómo está todo el entorno y hoy día nuestro entorno es el mundo, ¿sí? Miren que entre hoy y ayer, todos los especialistas estaban con el pelo parado porque esta señora Pelosi, la presidenta de la Cámara en Estados Unidos, se fue a visitar Taiwán, ¿sí? Y eso le erizó el pelo a China. Entonces China ahí mismo salió a mostrar los dientes a Estados Unidos en cuanto a armamento y a decir que respetara, que no se metiera en el chicharrón con Taiwán y que ya como se había atrevido a desafiarlos, que se tenían que atener a las consecuencias. Sí, por eso yo les digo que cada vez estamos más cercanos que uno de estos locos le dé por apretar el dedito de las armas nucleares y ahí sí, chao, ¿cierto? Entonces, el administrador financiero tiene que estar enterado de todo lo que sucede a su entorno, ¿sí? Tanto técnicamente como macroeconómicamente hablando, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe saber? Pues debe tener principios de contabilidad, ¿sí? Saber cómo hace un asiento contable, si hacer una venta a crédito, cómo hace los asientos contables si vende de igual de contado, cómo maneja la caja, ¿sí? Debe de hacer un monitoreo constante de las variables que impactan las finanzas, lo que les acabo yo de mencionar, o sea, todo ese entorno económico y macroeconómico, cómo va a afectar la inflación, las tasas de interés y eso cómo pegaría en mi negocio. Si yo pienso hacer una expansión y para esa expansión que yo pienso hacer de mi negocio necesito financiación, entonces yo diría, este no es un buen momento para endeudarse. ¿Y por qué? Porque es que como tenemos periodos de alta inflación, los bancos centrales que salen a hacer, a subir las tasas de interés para desestimar el consumo vía crédito, ¿cierto? Entonces no es un buen momento para endeudarse porque las tasas de interés van a estar muy altas, entonces me va a salir muy costoso el crédito. Entonces yo tengo que estar enterado de eso como gerente financiero, ¿sí? También saber de elementos básicos como el valor del dinero en el tiempo, o sea, saber de matemática financiera, ¿sí? Saber traer un valor futuro a un valor presente, saber llevar un valor presente a un valor futuro, saber calcular la cuota de un endeudamiento, saber convertir una tasa de interés, ¿sí? Y lo otro muy importante es, en cuanto a la valoración, tener herramientas que le ayuden a analizar financieramente sus proyecciones y su negocio, ¿sí? Tener inductores de valor que le permitan saber si en lo que se va a meter o en lo que ya se metió es un hecho que le va a generar valor o le va a ayudar antes, por el contrario, a destruir valor. Y eso conllevaría pues una serie de situaciones que le podrían servir para mitigar el riesgo en el cual se va a involucrar. Miren que hace aproximadamente 6 años, 7 años, aquí había un retail un retail comercial de una tienda chilena que se llamaba Replay, ¿sí? Ellos, Sí, tal cual. ellos llegaron acá
con compañía de financiamiento comercial y todo, y construyeron un edificio como de 5 pisos en Oviedo. Sacaron una franquicia de una tarjeta de crédito para entregarle a sus clientes a través del Banco Popular, con la franquicia de Visa. Pero cuando ellos ingresaron al país e hicieron las proyecciones, la tasa de cambio estaba como a 2.100, 2.200 pesos. Pero por allá en el 2016, cuando ya salieron a operación, recuerden que el precio del petróleo se derrumbó, ¿sí? Que ahí fue cuando nos cogió la crisis, pues, del petróleo a nosotros, cuando el precio del petróleo pasó de $100 a $17 el barril, que nosotros tuvimos una inflación que en ese año se subió hasta el 8%, ¿sí? La tasa de cambio se disparó y rompió la barrera de los 3.000. Cuando eso aconteció, todas las proyecciones financieras que había hecho Ripley para su negocio acá en Colombia, porque ellos abrieron tiendas en el occidente del país, en la región cafetera y acá en Medellín. Ese mantenimiento de esas tiendas a nivel nacional les costaba más o menos $1.000.000, ¿sí? Pero lo hicieron con $1 presupuestado a 2.200 pesos. Pero el dólar se disparó, ¿sí? Ellos tenían una tasa de cambio más o menos entre 2.200, 2.500 pesos, pero el dólar se disparó. Entonces los costos se les dispararon, ¿sí? Y teníamos una alta inflación y unas altas tasas de interés, ¿sí? Entonces, debido a eso, ¿qué tuvieron que hacer? Decidieron que los costos iban a superar la proyección de ventas que iban a tener en el país, ¿cierto? Entonces, la solución más sensata era cerrar los negocios acá en Colombia, ¿cierto? Y lo cerraron. Vendieron todos los inventarios que tenían acá y cerraron los negocios acá, ¿sí? No duraron abiertos ni 2 años, pues, ¿sí? Porque la situación macroeconómica les cambió y ya empezaron ¿a qué? A destruir valor, ¿sí? Y ya cuando hay destrucción de valor es que yo me empiezo a comer la mía, pues, ¿sí? O sea, mi plata, mi patrimonio, mi capital, ya las pérdidas empiezan a borrar ese beneficio que traía. Entonces, en últimas, por acá vemos una definición que tiene Arturo Moreno sobre planeación financiera. Entonces, él dice que es una técnica que reúne un conjunto, pues, de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos, metas económicas y financieras para poderlas lograr, pero eso yo lo tengo que ligar con otras situaciones. Mire que él dice, reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, o sea, a dónde quiero llegar. Cuando nosotros vamos a evaluar un proyecto, ¿qué es lo que hacemos? Miramos cuáles son los flujos de caja, o sea, cuánta plata me va a generar en ingresos, cuánta plata me va a gastar en el desarrollo de esa operación, cuánto me queda de flujo de caja. Pero ese flujo de caja, ¿qué tengo que hacer con él? Traerlo a un valor presente neto. ¿Y qué le voy a descontar a ese flujo de caja? El costo de capital, o sea, cuánto me costaron los recursos para poder montar el negocio. Y cuando yo haga ya ese descuento, voy a poder analizar si estoy agregando valor o destruyendo valor, ¿sí? Entonces, los riesgos hay que tomarlos, pues. Las proyecciones me dicen que el negocio puede ser positivo, hay que apostarle. Ahora, todo va a depender igual de qué, de las expectativas que tengan los inversionistas. Un valor presente neto me puede dar positivo y cumplir la regla de la definición del valor presente neto, que sea mayor o igual a cero, ¿cierto? Pero el resultado que es mayor a cero para el inversionista no es suficiente. Entonces le va a decir, no, hombre, eso no cumple mis expectativas, no le apuesto a ese proyecto. Para eso sirve la planeación. Yo la tengo que cruzar con mis objetivos, la tengo que cruzar con las metas que yo quiero lograr. Y si cumplen mis expectativas en el retorno de esa inversión, pues me arriesgo. Ahora, el hecho de que el indicador sea positivo no me va a asegurar el éxito, ¿sí? No me asegura el éxito. Simplemente me dice, hombre, el negocio
puede ser viable, el negocio es viable financieramente hablando, pero como les decía ahora, hay una cantidad de variables exógenas que no son controlables, ¿sí? O sea, la inflación vos no la puedes controlar, la tasa de cambio vos no la puedes controlar, las tasas de interés vos no lo puedes controlar, ¿sí? El mercado en la oferta y la demanda no lo puedes controlar a un 100%, ¿sí? Entonces, todas esas variables que vos no puedes controlar te pueden jugar una mala pasada en un momento que sea crítico geopolíticamente hablando, ¿sí? Socialmente hablando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros salimos de la pandemia y veníamos en la reactivación y se dio el estallido social. Eso tiró al traste la reactivación económica que se venía. Imagínense, donde nosotros no hubiéramos tenido ese estallido social, hoy tendríamos una inflación muy por debajo del porcentaje que la tenemos. Este año el Banco de la República proyectaba una inflación más o menos entre el 5 y el 7%. Ya cambiaron el pronóstico debido a la realidad de hoy. Y ¿Sí? la pasaron al 3. No, al 9.7 Ah, va a no, ser esa la es la proyección. actual. Ajá, Esa es la actual, la del 9.67. ajá, esa es la proyección con que pretende que se cierre la inflación este año, ¿cierto? La proyección de este año estaba entre el 3 y el 5, pues, pero todo el mundo decía que la inflación sí nos iba a pegar más arribita del 5. Ya después del primer trimestre dijeron, bueno, no, de pronto este año tocamos un techo por allá del 8, pero terminamos cerrando el año con un 5,5, decían los especialistas en sus proyecciones. Pero ya ante los resultados de Estados Unidos, todas las personas pensaban y los especialistas pensaban que esa guerra en Ucrania eso iba a durar 2, 3 meses y que Putin iba a sacar los ucranianos en un momentico y no ha podido, ¿cierto? Por el apoyo de Occidente. El Creo problema que, de los... por ejemplo, las cajas de compensación ya están sacando los subsidios alimentarios por la inflación, Ajá, que entre ellos está Confama. O sea sí, que la situación de inflación puede, en este momento, tiende a empeorar, sí, porque las cajas de compensación ya se están previniendo ante la crisis que se está presentando. Entonces, por ejemplo, Confama ya empezó a sacar el formulario de subsidio de alimentación, sí, que realmente pues es muy bajito también, porque está ofreciendo 43.000 pesos mensuales para las personas que se ganen hasta 2 salarios mínimos. sí. Entonces, ellos ya están previniendo lo que se viene. Ellos Sí, ya Ponen saben que que alcanza vamos para a una terminar canasta de mal. huevo nomás. Sí, no, pues es que imagínate, sí, lo que eso no pasa es que son alcanza. muchas las situaciones que se prevén y por eso les decía yo ahora, hay que ser las organizaciones ante todas estas proyecciones y todas estas situaciones que se presentan ante la coyuntura económica pues que tenemos. Eso es planear. Digo, ya sabemos que esto puede pasar, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto otro. No esperar a que pase para poder hacer, que ahí es cuando nos volvemos reactivos. Y van a haber muchas situaciones que van a cambiar, sobre todo con el cambio de modelo. O sea, nosotros no pensemos que el capitalismo va a desaparecer. No, no, no. Lo que está cambiando es el modelo. Desde la Segunda Guerra Mundial ha predominado siempre, o por lo general, la derecha, ¿sí? O sea, la parte conservadora, lo que llaman pues en Estados Unidos los republicanos. Pero los resultados pues de la globalización y las hambrunas que hay en muchas partes del mundo, el cambio climático, la afectación de ese cambio climático debido pues a la utilización de muchas otras cosas que hacen los grandes empresarios que en su mayoría son republicanos, pues o sea, conservadores de derecha, que no ayudan ni al medio ambiente ni a los más pobres y que el gran problema de la humanidad es el tamaño de la desigualdad que hay en el mundo. Sí, el domingo salió en el Colombiano una infografía acerca de cómo está repartida la riqueza en el mundo. Y mientras, por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene un ingreso en el PIB per cápita
de aproximadamente $76.000 al año. Por ejemplo, un país como el nuestro tiene un PIB per cápita de $6.000, ¿cierto? Entonces, miremos pues la distancia que hay, la gran diferencia que hay. Cuando hay países que ni siquiera llegan a los $2.000 per cápita por año. Nosotros tenemos $6.000 por año, $6.000 por año per cápita en el PIB, ¿sí? Hay países del Medio Oriente, pues, de estos árabes que tienen un per cápita de $86.000 o $90.000 al año, ¿sí? Claro, pues que eso es un ponderado. No es que cada cristiano, pues aquí donde cada cristiano recibiera 24 millones de pesos al año, pues, o sea, 2 millones de pesos mensuales, pues no habría índice de pobreza, ¿cierto? Pero en un país como el nuestro, tan rico de recursos naturales, tan rico en biodiversidad, y aquí la gente todavía muere de hambre, ¿cierto? Los niños se mueren de hambre. Entonces, el gran problema es esa desigualdad y eso es lo que ha llevado a que haya ese cambio de modelo. Si nosotros vemos China es, junto a Estados Unidos, las dos potencias mundiales que acaparan la mayor cantidad de riqueza en el mundo. Entre esos dos países está más del 32% de la riqueza del mundo, ¿sí? En esos dos países no más. Profe, Señor, y si esto sigue así, entonces lo que va a predominar es el comunismo chino de aquí a por ahí 10 años, ¿o qué? es que muchachos, vea, el comunismo, lo que pasa es que el comunismo en China es frente a la posición política, pero el modelo económico es el capitalismo salvaje, ¿sí? O sea, el modelo político es izquierda, ¿sí? Control de la propiedad privada, control por parte del Estado de prácticamente absolutamente todo, ¿sí? Y lo que cambia es el modelo político, pero la economía como economía funciona sobre un modelo de capitalismo salvaje, ¿sí? Eso es puro capitalismo. ¿Dónde están los mayores ricos del mundo en este momento? En China. ¿Dónde están las empresas, diría uno, de las más potentes y que vienen en un desarrollo total? China, que le falta de pronto eh, tecnificarse al mismo nivel que está Estados Unidos, pues mientras, por decir algo, mientras Estados Unidos necesita 2 ingenieros para armar algún prototipo, en China todavía necesitan 6, ¿cierto? O sea, son menos eficientes en el uso de los recursos, porque todavía les falta cierto grado, pues, de desarrollo. Si vemos a un país como China todavía en el marco mundial, es un país en vía de desarrollo, todavía no es declarado, pues, desarrollado totalmente, no. Pero sobre todo por muchas situaciones del orden político. Pero los grandes modelos están cambiando en eso. Lo que pasa es que en este lado del mundo eh, asociamos comunismo. Es que siempre esas dos vertientes han existido. Si ustedes se van, por ejemplo, para un país europeo como Francia, allá hay demócratas y republicanos, o sea, hay derecha y hay izquierda, pero allá nunca asocian a una persona de izquierda con que es guerrillero, ¿cierto? Ni tampoco asocian a una persona que es de derecha con que es paramilitar. Usted aquí piensa distinto, tiene una idea distinta al status quo, entonces le dicen, usted es guerrillero, ¿sí? Pero ya en este momento que va a cambiar el modelo y va a estar montada es la izquierda, entonces si usted piensa distinto a la izquierda, lo primero que le van a decir, usted es un paraco, ¿cierto? Entonces esos son conflictos, sobre todo que nosotros nos vendieron una idea de que todo el comunismo es malo y todo el capitalismo es malo, por eso es que nos vivimos matando pues porque pensamos distinto y no respetamos esos paralelos. El otro gran problema de la izquierda en este lado del mundo, o sea, en Latinoamérica, es que los líderes que han llegado a esos procesos de cambio de modelos se han perpetuado en el poder. Entonces han como que le han mermado la calidad a esa parte socialista, ¿sí? En Francia han habido
muchos gobiernos socialistas de izquierda, ¿sí? El país más desarrollado acá en América Latina es Chile y en los últimos 4 periodos presidenciales han habido 2 presidentes de izquierda, ¿sí? Bachelet fue una de ellas, ¿sí? Y Chile no se perdió, ¿sí? Nosotros asociamos esos modelos de cambios políticos con el comunismo, pero nosotros, la primera idea que nos viene de comunismo es guerrilla, ¿cierto? Y no. Los guerrilleros están mandados a recoger hace tiempo, pues, porque nunca van a poder ni nunca podrán tomarse en el poder por las armas, pues eso. Y ellos cambiaron de visión política y hoy les interesan muchas más otras cosas, pues, que tener un horizonte político, ¿sí? Qué pena, pues, que nos salimos un poquito del tema. Pero macroeconómicamente hablando, eso es lo que nos afecta. Mire que a nosotros todavía el mercado anda descontando el hecho de que Petro haya llegado al poder. Y uno de los motivos en que también ayudó a disparar el dólar en los primeros días de julio fue el hecho de que llegaba la izquierda al poder. ¿Y cuál era la incertidumbre? Bueno, y este señor, ¿a quiénes va a nombrar? ¿Y qué va a hacer con el petróleo? ¿Y qué va a hacer con el Banco de la República? ¿Y qué va a hacer con la reforma tributaria? ¿Y qué va a hacer? O sea, había mucha incertidumbre y esa incertidumbre la leen los mercados. Los inversionistas que hacen parte de ese mercado la leen con cierto grado de desconfianza. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a retener sus inversiones y van migrando a otros mercados. Ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos subió la tasa de intervención de la Reserva Federal. Entonces, así sea muy inferior a la tasa que nosotros tenemos, que ya va más arriba del 7%, del 7,5%, y que este último mes la subieron 150 puntos básicos, lo más alto en los últimos 15 años que han subido la tasa de intervención del Banco de la República. En Estados Unidos está como al 1,25 y los inversionistas prefieren comprar bonos del Tesoro americano que comprar bonos colombianos. ¿El por qué? Porque allá en Estados Unidos, a pesar de la incertidumbre y de la situación, esos bonos tienen menos riesgo que el del resto de países. ¿Qué hacen los inversionistas? Ante el temor salen, venden las acciones, venden sus portafolios y van y compran dólares. Entonces, el que tiene dólares no lo quiere soltar. Entonces, ¿qué se hace? Que el mercado va a tener una mayor demanda por dólares que oferta. Entonces, ante la escasez, sube la tasa de cambio. ¿Qué hizo Chile para atajar ese fenómeno y poder mantener controlada la tasa de cambio? Sacó y vendió reservas, sí, que tenían dólares. Las vendió. ¿Qué hizo? O sea, que metió todos esos dólares al mercado, inundó el mercado de dólares. ¿Qué hacía eso? Ah, como hay escasez de dólares, va, yo meto dólares al mercado. Y los metió y le resultó el negocio y pudo mantener una tasa de cambio controlada. Nosotros no lo hemos hecho y el ministro actual, pues, de Hacienda, José Antonio Campo, el que va a quedar, pues, dice que no lo haría. Y el codirector del Banco de la República dice que tampoco lo haría. ¿Debido a qué? A que lo que pasa es que nosotros tenemos una deuda externa muy alta, muy alta. Entonces no es hora de salir a meter esos dólares al mercado. Eso nos encarecería mucho más y de pronto corre el riesgo de que el mercado no lo lea de esa manera, ¿sí? Entonces ahí también tendríamos dificultades. Entonces siempre que vamos a hacer la planeación financiera, yo tengo que leer el entorno, pero tengo que leer el entorno para poder saber cómo voy a proyectar mi negocio, qué pronósticos hacer frente a los resultados del negocio, cómo hago el seguimiento, pero también cómo genero reportes para los grupos de interés del negocio como tal, o de mi empresa o de mi proyecto, ¿sí? Entonces, el que gerencie esa parte de la planeación financiera debe tener muy claros cuáles van a ser los planes que va a tener, establecer las metas financieras y qué estrategias va a diseñar para poderlas cumplir, ¿sí? Entonces, todos esos planes financieros se tienen que alinear con la estrategia empresarial, ¿sí? Y con base en ello se va a poder armar una guía para
definir de mejor manera cómo se van a tomar las decisiones de corto plazo y de largo plazo. Que esas decisiones vayan en pro de los objetivos que se tienen por cumplir dentro de la compañía, ¿sí? ¿Cuáles serían las principales funciones de ese administrador financiero, de ese gerente financiero o de ese gerente de planeación financiera? Formular el plan de corto plazo en cuanto a lo operativo, a lo financiero, formular el plan financiero a largo plazo frente a lo estratégico, evaluar y hacer control presupuestal en diferentes escenarios, lo que llaman pruebas de backtesting. Este escenario puede acontecer, hagamos una prueba ya a ver cómo nos va. Puede pasar esta otra situación, entonces hagamos otra prueba en ese escenario. Siempre en escenarios pesimistas, ¿sí? Si pasa esto, si pasa aquello, si pasa esto otro, ¿cómo? Porque eso es lo que ayuda a mitigar el riesgo. Y si pasa aquello, y si pasa esto otro, ¿qué hacemos? Ahí es cuando nos volvemos proactivos y determinamos el plan a seguir cuando aparezca la contingencia. ¿Listo? Evaluar las inversiones estratégicas. Muchas veces hacemos inversiones estratégicas muy bien montadas y de todo, pero apenas la echamos a andar, nunca más la volvemos a evaluar. Y ahí nos equivocamos porque toda inversión debe ejercerse un control y una evaluación permanente. Lo otro es evaluar cuál es la estructura de capital que tiene la empresa, ¿sí? Y cómo desarrolla, ¿sí? Y cómo desarrolla todo lo que hace referencia a los pagos, ¿sí? Entonces, en últimas, podríamos definir que una estructura, pues, del director financiero estaría dada, pues, habría unas jefaturas, unas funciones y a nivel estratégico que se desarrolla. Entonces, dentro de las jefaturas estaría la planeación financiera, el crédito de tesorería y la contabilidad de impuestos. ¿De quiénes dependerían ellos? Del director financiero, ¿sí? ¿Cuáles serían las funciones de esas jefaturas? Pues el de planeación financiera, costos y presupuestos. El de crédito y tesorería, cómo recauda y cómo paga, ¿sí? Y el de contabilidad, hacer los reportes necesarios para que todos los que dependen de la información, con base en ellos, tomen decisiones. A nivel estratégico, pues va a estar todo lo que es el área de finanzas corporativas, en qué invertir, en qué desinvertir, cómo invertir, ¿sí? Estar enterados de todo el entorno, el manejo de riesgos. La otra parte estaría toda la gestión de riesgos y de mercado para todo lo de crédito y tesorería. Si yo tengo crédito y es un amplio departamento de crédito, ¿qué riesgo corro con mi cartera? Recuerden que si yo vendo a crédito, mi activo más importante es la cartera, ¿sí? ¿Y cómo hago para mitigar el riesgo en el mercado? ¿Sí? El riesgo con mi competencia, con mis clientes, con la oferta, con la demanda, ¿sí? Cómo toda esa situación macroeconómica que acontece, cómo puede afectar mi mercado y en qué me puede hacer daño y cómo prevenirlo para limitar desenlaces pues que me perjudiquen. Ahí entraría todo lo que es el área de riesgo, ¿sí? Los modelos financieros pues ya en el área financiera pues para hacer la planeación de vida pues hay que tener en cuenta varias situaciones, entre ellos lo que hablábamos ahora, los datos macro y microeconómicos, o sea, cómo está la demanda, cómo está la oferta, cómo está el mercado en cuanto a lo microeconómico, pero en cuanto a lo macro, esos indicadores macroeconómicos, cómo se están manejando y cómo pueden afectar mi negocio. Igual tener los datos y la información a la mano de lo que proporciona la organización. Yo tengo que preparar también mi planeación con base en mi historial, cómo han sido los resultados de periodos anteriores, cómo han sido los flujos de caja de periodos anteriores, los resultados si hemos cumplido los objetivos o no, por qué no hemos cumplido los objetivos, qué es lo que ha perjudicado el hecho de no poderlos cumplir. Entonces, de esa experiencia también la tengo que planear. Por ahí dicen que quien no
no conoce su historia, está obligado a repetirla. Entonces, si vengo de muchos fracasos y no sé por qué fracasé, de lo más seguro es que voy a volver a fracasar, porque ni siquiera sé dónde estoy fallando. ¿Sí? Los modelos financieros, entonces, ante las entradas, la situación es pues de poder saber cómo estamos, pero frente a las salidas, igual yo tengo que saber cuánto vende el negocio, qué proyecciones de ventas tengo, cuáles son las utilidades que yo proyecto, cómo son los indicadores de gestión, porque en la parte estratégica yo tengo que delimitar también una serie de indicadores. Recuerden que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla por lo general se pierde, ¿sí? Por lo general se pierde. Entonces se deben de articular los tres estados financieros, ¿sí? Entre ellos, dentro de esa articulación de los estados financieros va a ser muy importante el poder mirar el estado de situación financiera o balance general, ¿sí? Porque ahí en esa articulación yo voy a poder mirar en el PIG si estoy obteniendo utilidad, ¿sí? Mal llamado PIG, pues eso se debe llamar ese estado de resultados. Yo voy a necesitar la utilidad neta del estado de resultados para poder cerrar el balance general, ¿cierto? Porque eso lo llevo al patrimonio. Si gané, va a aumentar mi capital, pero si perdí, si no obtuve utilidad, sino pérdida, entonces, ¿qué quiere decir? Que eso va a ser un menor valor de mi capital, de mi patrimonio. Y el flujo de caja, ¿sí? Que es lo que realmente me entró en dinero por mi negocio, ¿me va a servir para qué? Para fijar la caja en el balance general. ¿Cuál va? Cuando yo hago el estado de flujos del inversionista o el estado de flujo de fondos, en último, el saldo que me queda es con el que yo voy a abrir la caja. Ese es el saldo del disponible. Entonces, yo por eso tengo que conocer una serie de cifras del negocio, saber qué es lo que se proyecta, cuánto pretendo vender, qué utilidades pretendo obtener, y para eso debo de medir toda mi operación a través de indicadores de gestión que me van a permitir monitorear todo lo que acontezca, ¿sí? Entonces, dentro de esos modelos financieros, yo hago proyecciones, supuestos macroeconómicos, hago supuestos al interno de la organización y eso me va a permitir armar un modelo a través de mi estado de resultados, mi estado de situación financiera y el flujo de caja. Y a través de ellos sacar una serie de reportes con indicadores y hacer una sensibilización de lo que me está arrojando esa información, ¿sí? No estamos creciendo en ventas, las ventas se deprimieron por esto y por esto. Recuerde, siempre con argumentos. Un indicador solo no me sirve de nada. Yo ese indicador lo tengo que ligar siempre con algo cualitativo. El indicador solo nunca me va a mostrar, crecimos la cartera un 20%. ¿Y por qué? Abrimos nuevas plazas, aumentó la demanda, hice promociones, estoy impactando el mercado a través de redes sociales, el comercio electrónico está fluctuando cada vez más y por eso estamos vendiendo más. O sea, yo siempre tengo que argumentar qué es lo que pasa. Y dentro de esas estrategias son las que yo tengo que armar para poder tener como los instrumentos o las herramientas necesarias para conseguir las metas que me estoy trazando. ¿Ok? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Si voy muy rápido me dicen, si no estoy siendo claro igual me lo comentan y trato pues de desmenuzar más. ¿Sí? ¿Cómo vamos? No, profe, vamos demasiado bien. Por Sí. favor. Bien, muy bien, profe, muchas Sí, gracias. profe, súper bien. Sí, profe, súper bien. Excelente. Muy bien, muchachos. Dentro de toda esa planeación que yo hago, igual yo tengo que involucrar a mis empleados, a mis clientes, ¿sí? Brindar satisfacción total. Recuerden que el objetivo básico financiero de un área como la de mercadeo es que buscar la satisfacción del cliente. Y si yo logro la satisfacción del cliente y logro que ese cliente tenga top of mind, esa recordación de marca va a hacer que eso se refleje en mis resultados financieros. Siempre que el cliente esté satisfecho con mi servicio, con mi producto, va a regresar.
y si regresa, ese cliente me va a generar caja. Entonces, ¿qué es lo que decimos a partir de que planeamos financieramente? De que la búsqueda de ese cliente para que se me vuelva consumidor, cuando yo lo contemplo y lo satisfago en cuestión comercial y satisfago a mi cliente, ese cliente me va a terminar generando flujos de caja a perpetuidad. Y cuando una empresa genera flujos de caja a perpetuidad, ¿qué hace? Está asegurando su permanencia en el mercado y va a lograr crecer, ¿sí? Y por ende, si cumple esas dos situaciones, va a generar utilidades, ¿sí? Entonces, la planeación financiera, muchachos, es una etapa dentro del proceso de planeación estratégica. O sea, es un complemento a la planeación estratégica. Y eso es lo que nos va a ayudar en sí a que podamos desarrollar la visión de manera adecuada, ¿sí? Poder ejecutar todo lo que nos trazamos desde un principio para estar en pro del cumplimiento siempre de ese objetivo. ¿Listo? Ahora, dentro de esa planeación financiera y la planeación estratégica es donde empieza a funcionar cada una de las áreas estratégicas del negocio. Entonces, mercadeo va a cumplir su papel fundamental y en el tema financiero, que es usted como mercadeo, estímeme cuánto va a vender en los próximos años. Producción y logística, activen los mecanismos que se requieran para yo poder cumplir con todo mi proceso de ventas, que llegue a justo a tiempo, que llegue bien empacado, que los tiempos de respuesta sean ágiles, ¿sí? Producción, reduzca costos, optimice el uso de los recursos, ¿sí? O sea, haga más con menos. Un gerente, ¿para qué lo contratan? Para que haga más con menos, ¿sí? Más con menos, ¿en qué resulta? En efectividad. Utilizo eficiencia y eficacia para cumplir mi cometido, ¿sí? Y todo eso va a generar, ¿qué? Va a generar, a su vez, que la caja se esté dinamizando, que la caja esté en un constante crecimiento, en una constante evolución. Entonces, si la caja me genera liquidez y esa liquidez me genera mayor nivel de ventas, mayor crecimiento, eso va a hacer que mi negocio sea rentable. Y por ende, rentabilidad y flujo de caja siempre van a ir de la mano. A eso es lo que yo le tengo que apuntar dentro de la planeación, que esa planeación financiera siempre se vea traducida en flujos de caja y en rentabilidad para el negocio. Ahora bien, siempre conservando la liquidez, porque yo puedo vender mucho, pero si vendo a crédito y no me pagan, ¿cierto? No estoy haciendo nada. Yo tengo que vender, pero vender bien, para que eso que yo venda bien sea palpable líquidamente hablando. ¿Listo? Muy bien. Dentro de la parte estratégica, pues aquí nos resume una parte y es que si yo tengo personas felices trabajando de mi lado, van a ser más productivas, van a ser más innovadoras y el resultado de eso es que eso va a generar valor dentro de todo el proceso productivo que tiene la compañía, ¿sí? Personas felices, mayor compromiso con la empresa, mayor nivel de productividad, ¿sí? Hoy día las empresas se preocupan mucho por eso, pero miren que no termina de ser, como se dice vulgarmente, pues no hay puntada sin dedal. Yo a usted lo mantengo contento, pero con el objetivo de que me produzca más, porque si no, nos vamos a poner tristes los dos. Yo a usted lo puedo consentir mucho, premiar mucho, pero si usted no me ayuda a ser más productivo, nada hacemos, ¿sí? Siempre van a existir unas metas mayores que otras, y ahí es cuando hablamos muchas veces de la megavisión, cómo llego yo a esa mega que me propongo, ¿sí? Entonces muchas veces es plantearme metas más altas de lo que yo logro. Ustedes no han visto que muchos vendedores dicen, ay no, yo el mes pasado vendí 200,
La meta era vender 150. Yo esos otros 50 me los voy a guardar para el mes entrante, ¿cierto? Cuando el momento es hoy, porque de pronto llega la crisis del mes entrante y esos 50 que guardé de pronto hasta ni los vendo. Es como dicen, pan de hoy, hambre de mañana, ¿cierto? O quien guarda comida, guarda pesar. Entonces, frente a eso es siempre tener muy claro cuáles van a ser las megas que nosotros nos vamos a plantear y que sean medibles, pero también cumplibles, que se puedan cumplir como tal. ¿Listo? El ciclo presupuestal, o sea, el poder armar los presupuestos dentro del ciclo de caja que tiene la compañía, ¿sí? Cómo generar nuevos ingresos, cómo producir bienes que satisfagan las necesidades de los consumidores. Miren que hoy las empresas se preocupan y mucho más aún después de pandemia. La mayor preocupación es cómo innovamos con nuevos productos y servicios, ¿sí? Ahora, los estados uno de los principales estados financieros que son pues de propósito especial es el presupuesto, ¿sí? O sea, yo qué pretendo vender el año entrante que me asegure la operación por más años en adelante, pero también cuánto me va a costar el poder vender todo lo que yo quiero vender, ¿cierto? Entonces también tengo que hacer el presupuesto de costos y de gastos, en qué voy a invertir, entraría el presupuesto de inversiones, qué otro presupuesto puedo hacer fuera de esos dos, el de ventas. Y ya ahí que voy a tener una planeación agregada frente a todo lo que yo pretendo en inversión, en operación y en financiamiento. ¿Y quién me va a aprobar ese presupuesto? La junta directiva. ¿Listo? Entonces, para yo lograr implementar y desarrollar el presupuesto de ventas, también tengo que saber dirigir el mercado, ¿cierto? Y ese mercado yo lo tengo que investigar como tal para poder lograr las metas que me propongo. Entonces, para eso tengo que hacer investigación y desarrollo, investigar el mercado. ¿Por qué fracasan muchas veces los proyectos? Porque no se hace un estudio de mercado adecuado, porque no estoy innovando, porque no hago investigación, porque no desarrollo nuevos productos, nuevos servicios. Mire que hay una empresa muy innovadora acá en Colombia que saca productos innovadores, yo diría que cada mes o cada 15 días, que es Alpina. Y si ese producto no funciona, lo saca al mercado y saca otro, y saca otro, y saca otro. Está innovando constantemente, ¿sí? Eso es lo que hace que una empresa se dinamice y logre crecer. Y todo va a depender de qué? De esa investigación que yo haga de mercados y que esa investigación de mercados, ¿a qué me va a acompañar? Cada vez a conocer más y de mejor forma al consumidor, ¿sí? Ahora, de esa planeación agregada es que yo tengo que mirar varias facetas, ¿cierto? Toda la parte de logística, ¿sí? Toda la parte de logística desde las compras hasta los servicios y de las entregas que yo voy a tener, cuáles son los tiempos de procesos y la capacidad que yo tengo en producción, porque de pronto yo me puedo estar imaginando un negocio muy grande, pues no tengo la capacidad en producción, entonces tengo que planear también si requiero contratar talento humano, si requiero comprar mayor cantidad de activos fijos, o sea, maquinaria y equipos que me permitan desarrollar esa producción, ¿sí? Entonces miren que no es simplemente hacer el presupuesto, sino mirar dentro de esa planeación agregada qué más requiero para poder llegar a la mega meta que me estoy proponiendo, ¿sí? Dentro de del presupuesto de inversión, entonces lo que les decía anteriormente, requiero maquinaria de equipo, edificios, voy a emprender proyectos joint venture. ¿Ese joint venture qué quiere decir? Que voy a emprender proyectos de riesgo compartido, ¿sí? Y ese riesgo compartido trato de ponerlo pues en condiciones que yo pueda mitigar el riesgo, pero que también pueda ganar. Pero para siempre hacer esos proyectos de joint venture, o sea, tener riesgo compartido, tengo que tener la empresa saneadita y debo de tener buen presupuesto, porque eso demanda mucho gasto como tal. Es lo que hizo Ecopetrol por allá en el 2005 cuando se modernizó, que hizo una emisión de acciones, que necesitaba billete.
pretendía recaudar en el presupuesto de esa emisión de acciones, en la primera emisión, 4.2 billones, recaudó 7.2 billones, ¿sí? Y con eso pudo emprender negocios de joint venture, ¿sí? O sea, exploración en compañía de otras empresas petroleras. Las otras petroleras iban a asociar con ellas, pero siempre y cuando vieran pues que Ecopetrol cumplía los requisitos o el estándar pues para hacer un joint venture. El presupuesto de costos y de gastos, entonces, en arrendamientos, en mantenimientos, en depreciaciones, ¿cuánto me va a costar eso? Los gastos legales en los que tengo que incurrir ante nuevas inversiones, ¿sí? Tengo que ir a investigar los mercados, tengo que contratar especialistas, tengo que tener seguros que me permitan cubrir los riesgos mientras que hago los gastos legales o mientras que legalizo propiedades o mientras viajo, ¿sí? El personal, los servicios, el pago de intereses, cuánto me va a costar. Entonces, todo eso lo tengo que presupuestar dentro de la parte de los costos y los gastos, ¿sí? Y ya los estados financieros, pues acá, que yo los puedo proyectar, en esto sí voy a ser muy breve, pues porque ya la hora y me da pena pues dejarlo acá hasta tan tarde. Y el hecho es poder determinar a través de un estado de resultados qué me ingresa y cuánto me cuesta lo que hago. A través de un estado de resultados voy a poder determinar la utilidad operacional o lo que es el EBIT, pues, ¿sí? Voy a poder determinar los costos financieros y poder tener claro cuál sería la utilidad antes de impuestos para poder tener claro cuánto declararía, ¿sí? Recuerden que el saldo inicial de la caja para hacer el flujo de caja sería lo que a mí me queda después de la operación, ¿sí? Que ese sería el flujo de caja indirecto. Aquí lo llaman flujo de caja, pero recuerden que un flujo de caja es proyectado. Un flujo de efectivo es un estado financiero oficial como tal, ¿sí? Ya dentro de esta utilidad neta es lo que yo voy a esa utilidad neta le voy a sumar las depreciaciones y las amortizaciones. Aquí pongo las variaciones del capital de trabajo neto operativo. Recuerden que el capital de trabajo neto operativo, ¿qué es? Las cuentas por cobrar clientes más los inventarios menos las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. ¿Ok? Mire que aquí los tenemos. Y a eso le va a sumar las cuentas de balance frente a impuestos y empleados, todas las operacionales. ¿Y eso qué me va a mostrar? El efectivo generado por la operación, ¿sí? Este es el flujo de caja indirecto, ¿sí? Recuerden que el flujo de caja o el flujo efectivo directo ya es el que se hace a través de la conciliación, conciliar todas las entradas y todas las salidas de dinero. Ese sería el otro flujo de caja indirecto. Ya acá miraríamos pues frente al saldo inicial, aquí estaríamos mirando la parte pues que tiene que ver con las inversiones o con las ventas, el aporte a capital, la repartición de dividendos y ya con esto tendríamos claro cuál sería el efectivo generado por financiación, ¿sí? Que ya esto pues es un recuento de los estados financieros. Y ya aquí con el flujo de caja directo, que es el uso semanal, mensual en temas de medición y toma de decisiones, frente a la liquidez. Entonces aquí ya es más lo que les decía hace un momento, la conciliación que yo hago. ¿Qué me ingresó por ventas de contado? ¿Qué recaudo de cartera tuve? ¿Cuáles fueron los gastos operacionales que se hicieron? ¿Qué efectivo se utilizó para pagar a proveedores? La nómina, los gastos operacionales. Y ahí ya me voy a dar cuenta cuánto me quedó realmente de ese flujo de efectivo haciendo la conciliación. Igual va a tener en cuenta pues cuánto pagué de deuda, la atención a la deuda, o sea, abono a capital y pago de intereses, ¿sí? Y los impuestos que se pagan. Ahí ya tendría el saldo final de la caja, que es la suma del saldo inicial, efectivos generados por la operación, por la inversión y por la financiación. Ese es el método directo, pues. Entro a conciliar todas las entradas y todas las salidas de dinero. El balance general, pues, es muy claro, muchachos. Es todo lo que se tiene, pues, en saldo del disponible, las cuentas por cobrar, los activos fijos y las valorizaciones de los activos. Ahí va a tener el total del activo. En el
En el pasivo va a tener todas las deudas que son corrientes en el corto plazo y las no corrientes que son de largo plazo, ¿sí? Las obligaciones que tenga con los proveedores, los impuestos que tenga pendientes por pagar. Y ya en el patrimonio todo lo que hace referencia al capital, a las reservas, a las valorizaciones del patrimonio si gané, ¿sí? Las utilidades del periodo y las utilidades de periodos anteriores, ¿sí? O sea, utilidades retenidas, la utilidad del ejercicio, el resultado del ejercicio, las reservas y los aportes de los socios o el capital social, pues que es lo que aportan los socios como tal. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. ¿Qué dudas nos quedan? ¿Estamos bien? Sí, profe, muy bien. Ok. Sí, profesor. Bueno, Sí, muchachos, profe, muchas gracias. a ver cuántos se desconectaron. No, se desconectarían muchos, ¿no? Se quedaron dormidos. Sería, no, Aquí estamos los 24 4, 8, escuchando. 12, 16, 20, 23. No, está muy bien. Está muy bien. Ahora, Pijamados, pero muchachos. estamos. ¿Cómo? En pijamados, pero estamos. Sí, 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 sí. sí. Sí, Esa es sí. la ventaja. Sí, eso es verdad. Sí, no, al menos, pues, ahí yo sí les ofrezco disculpas. Yo no sabía que ustedes que no estaban acostumbrados a recibir la clase así de tarde, porque uno muchas veces, pues, virtualmente, cuando son clases virtuales, uno programa y ya en la primera sesión concilia, sí se puede, si están de acuerdo con el horario, no están de acuerdo, miremos a ver disponibilidades, esto y que lo otro. Pero sí, miren, son las 10:51 muy tarde, muchos tienen que madrugar mañana, etcétera, o han tenido un día pesado, ya hoy es miércoles, mitad de semana, ya el cuerpo se va sintiendo un poco cansado y ya un horario tan extenso, sí es razonable pues de que de pronto cambiemos el horario. Entonces yo voy a modificar el cronograma y ya saben, yo les mando un aviso para recordarles que el próximo encuentro sería los martes, los próximos 4 encuentros serían los martes a las 8 de la noche. ¿Listo? Pero recuerden que me dan un compasito de espera de 5 minutos mientras me desconecto en un lado y me conecto con ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, un feliz resto de semana. No se les olviden las actividades. Cierran el domingo. Yo en todo caso les estoy mandando avisitos de recordatorios para que lo tengan presente y no se les pase. ¿Ok? Listo, Feliz profe. resto de Profe, semana. Gracias. profe, gracias. Gracias, profe. Estamos bien. Gracias, profe. Descansen. Feliz Chao. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Hasta A luego. ustedes. Hasta Gracias. luego. Qué pena, muchachos. Yo tengo una duda. Dijeron en la clase del lunes que iban a armar un grupo de WhatsApp, no sé, con la intención como de socializar. ¿De pronto ese grupo se armó o qué ha pasado? Sí, claro. Dale, el mismo. Alejandra fue la que lo creó. ¿Quién? Perdón, para hablarle. Alejandra Pérez. Ok, gracias. Una feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.